Tras haberse conocido la noticia de la reunión de Feijóo con sus varones para contraprogramar los actos por la muerte de Franco que plantea el gobierno, las reacciones no se han hecho esperar y han sido muchas las voces las que han criticado al líder de los populares. Una de ellas ha sido la del analista político Antón Losada, que haciéndose eco de la noticia en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER, ha dejado retratado a Núñez Feijóo de la siguiente manera. Esto en el inicio, Sara, de una semana que tiene el primero de los actos que ha preparado el gobierno en este año por los 50 años de la muerte de Franco, que el PP dijo ayer que iba a contraprogramar. Sí, quiere el gobierno que estos actos que celebran la llegada de la democracia sean uno de los hitos del arranque del año. La intención es empezar el 2025 poniendo el foco en eso, en la memoria democrática, y echar a andar ya con ese extenso programa de 100 actos. Al primero, al que se celebra este miércoles en el Museo Reina Sofía en Madrid, van a ir ministros y miembros de la sociedad civil, pero no van a acudir ni el rey ni el líder de la oposición. La Moncloa ha sorteado la polémica con Felipe VI. El rey no va a ir por motivos de agenda, porque le coincide con una ceremonia con los nuevos embajadores, pero la Casa Real se ha confirmado que asistirá a otros actos que se celebren a lo largo del año. El PP, en cambio, ha decidido generar con esto un enfrentamiento. No va, dicen, porque no están de acuerdo y quieren aprovechar para repetir ese mensaje que ya han utilizado en otras ocasiones, la idea de que el gobierno utiliza a Franco como un comodín para distraer la atención, en este caso para desviar el foco de los casos judiciales. Y en esa línea, lo que va a hacer el PP esta semana es contraprogramar al gobierno. Feijóo ha convocado a sus varones el fin de semana en Asturias para hablar, aseguran, de política útil, de vivienda, de economía. Dicen que la semana en la que el gobierno va a hablar de Franco, eso dicen fuentes del partido, el PP va a hablar de España. Así que retoma el PP de nuevo la agenda social, ahora con el foco puesto en la vivienda. El PSOE dice que el PP se pone nervioso cuando toca hablar de Franco, que hace equilibrios, aseguran fuentes del PSOE, para no sumarse a la normalidad democrática que supone condenar la dictadura. Según los socialistas, Feijóo no va a ir a los actos para no enfadar a Ayuso y para evitar que Vox les siga robando votantes. Dicen fuentes del PSOE que el PP está más cerca a la ultraderecha nostálgica que a la inmensa mayoría de demócratas de nuestro país. Sumado a eso, pasado mañana, el miércoles, declara como testigo el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, como testigo, insisto, por la filtración de aquel correo en el que el novio, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconocía los delitos fiscales. Sara, gracias. Gracias, hasta luego. De momento, Antón, así empieza la semana con el PP diciendo que va a hablar de España y el PSOE diciendo al PP que no quiere hablar de economía después de los datos con los que acabó el año. Sí, yo entiendo las reservas que puede generar y si no se explica bien efectivamente qué es lo que se está conmemorando exactamente. Yo no creo que se esté conmemorando la muerte de Franco. Yo creo que lo que se está intentando conmemorar es el aniversario de todo lo que sucedió aquel año y que puso el punto de arranque, marcó el punto de inflexión para lo que después conocimos como la transición, ¿no? Entonces, primero, yo creo que somos todos perfectamente capaces de hacer varias cosas a la vez. O sea, podemos hablar de vivienda, podemos hablar de la inflación y podemos hablar de la historia de España y no pasa nada. O sea, somos capaces. Esta contradicción que plantea el Partido Popular continuamente cuando un tema no le interesa, a mí me resulta cuando menos llamativa, ¿no? Yo lo que quiero hablar es de vivienda. Bueno, pues vamos a hablar de vivienda, pero hombre, el día es largo, hay horas a lo largo del día para poder hablar de todo, ¿no? El segundo elemento que yo creo que es importante es, hombre, yo creo que todos estamos bastante de acuerdo en que especialmente los votantes más jóvenes tienen un déficit de conocimiento importante de cuál es la historia reciente de nuestro país. Y oímos muchas veces a mucha gente joven, nada más que ir a las redes sociales, hablando de cómo era España hace 40 años o cómo era España hace 40 años o hace 60 años, con un evidente desconocimiento que por supuesto no es imputable a ellos, porque nadie nace sabiendo las cosas, de cómo era España y cómo funcionaba España y qué significaba España en aquella época. A mí me parece bien que se abra una ventana para intentar recordarnos a nosotros mismos y a los que vienen detrás de nosotros que vivimos aquella época, cómo era España y de dónde venimos y cómo es la historia política reciente de nuestro país. Y qué significó la democracia, qué significó la transición, qué significó la llegada de los partidos políticos, de las elecciones, todos los cambios, todos los avances y todos los progresos que se han producido en España. Pero sobre todo para cortar este discurso sobre el que han cabalgado, sobre el que cabalga Vox y sobre el que cabalgan otros partidos de extrema derecha, que parece que aquí
España antes era un país maravilloso, fantástico y encantador, donde reinaba el orden, la paz, el progreso, el bienestar, todo el mundo tenía empleo, segunda, incluso tercera vivienda, nada más terminar una carrera ya te colocabas ya para toda la vida, hasta que llegó la democracia y se estropeó todo. Hasta que llegó la política y se estropeó todo. Entonces a mí no me parece una mala idea celebrar Pero nuestra entonces, historia Antón, y conmemorarla. No, termino, no me parece una mala idea. Por eso me resulta sorprendente la actitud del Partido Popular. Es decir, va a haber tiempo para hablar de todo, se puede hablar de todo. ¿Para qué significarte de esta manera? ¿Para qué plantear esta contradicción entre Franco y la vivienda, entre Franco y la política, entre Franco y las cosas que le importan a la gente? Vas, participas en lo que consideras que debes participar y marcas tu propia agenda. Voy a